Todos, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús, benditos llamados y escogidos, que la gracia y la paz estén en sus corazones. Les deseo de todo corazón para poder proseguir, benditos hermanos, y tener entendimiento, bendito pueblo de Dios, a la enseñanza número 56, recordándoles con todo amor que nos faltan unas 2 o 3 enseñanzas más aproximadamente para concluir, si Dios permite y si me permite vida, estas benditas enseñanzas que empezamos nosotros a ver desde un principio, quitando el velo al pueblo de Dios, porque está la apostasía, cómo reconocer hoy a un verdadero discípulo, cómo reconocer hoy a un verdadero siervo de Dios. ¿Cuáles son los requisitos bíblicos que Dios pide y no el hombre? Para todo engaño y para toda astucia de Satanás, la podamos quitar con esta bendita palabra de Dios. Así que prosigamos, bendito pueblo de Dios. Ayer nos quedamos en la enseñanza número 56, en segunda de Corintios, capítulo 10. Empezamos a leer desde el versículo 1, nos quedamos en el versículo 11. Entonces proseguimos con esta bendita enseñanza y dice en el versículo 11, esto tenga en cuenta a tal persona, que así como somos en la palabra, que así como somos en la palabra por estas cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Estamos viendo cuál es el fruto de un verdadero representante, cómo debe de hablar con autoridad, no para destrucción como ya lo vimos ayer, sino para edificación. Porque lamentablemente, bendito pueblo de Dios, Dios conoce que el ser humano, aún teniendo el pacto, aún siendo seres espirituales, la carne muchas veces se inclina a las concupiscencias y también el engaño y la estratagema de los hombres que han cambiado y han hecho frente al Espíritu de gracia son utilizados por Satanás, como lo hemos visto ya, para tratar de engañarle y tratarlo de llevar a una doctrina que no es la que trajo nuestro Señor Jesús. Entonces aquí estamos viendo otro fruto que debe de tener un representante. Dice la palabra que las cartas eran duras, que las cartas eran duras para poder despertar en amonestación. Yo ayer también le decía en la enseñanza número 50 que la palabra de Dios, cuando se lee y cuando el Espíritu Santo habla por medio de un profeta, por medio de un verdadero siervo con la escritura, pues la misma palabra es fuerte, la misma palabra pues tiene bendiciones y tiene maldiciones. Yo le decía ayer como testimonio lo que me pasó alguna ocasión cuando di las buenas nuevas de salvación a mis seres queridos y de igual manera a mucha gente que se les exhorta ya estando en este camino, pues muchas veces la palabra es dura cuando se utiliza la palabra y cuando habla el Espíritu Santo por medio de una persona. Los corintios estaban tratando de ser engañados, como lo vamos a ver, por falsos apóstoles, por falsos siervos que no eran puestos por Dios. Y Pablo les tenía que hablar duramente y les está diciendo, si las cartas les parecen duras, tenga en cuenta esa persona que piensa que nosotros andamos en la carne y que militamos en la carne como lo estábamos viendo ayer. Tenga en cuenta tal persona que así como somos en las cartas, estando presentes, vamos a utilizar la autoridad de Dios igualmente. Dice en el versículo 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, comparándose consigo mismos, no son juiciosos. Y aquí ya empezamos a introducirnos en esta epístola, en esta carta, cómo el apóstol Pablo ya está desenmascarando, nos está dando a conocer que estaban entrando falsos profetas a tratar de separar de la cruz a los corintios. Por eso aquí vea lo que dice, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Entonces ya empieza a hablar aquí y empieza a introducirnos la enseñanza
de que un falso profeta se alaba a sí mismo. ¿Qué es alabarse a sí mismo? Como le he dicho en enseñanzas pasadas, bendito hermano, es un veneno de Satanás, ¿verdad? Yo he leído la Biblia, tengo tantos años de cristiano, esta congregación hoy cumple 18 años con Dios, 18 años de pie, y hemos llevado el Evangelio a Hidalgo, a Veracruz, a Guerrero, al estado de Querétaro, y tenemos varias congregaciones y una cadena, y se alaban a sí mismos. Bueno, el apóstol Pablo dice, nosotros no nos atrevemos ni a compararnos, ni a medirnos con ellos, con los que se alaban a sí mismos. Vamos poniendo atención, hermanos. Dice, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, y no son juiciosos. Y comparándose, porque se comparan y yo, y yo, y yo. Y son prédicas de yoyos, ¿verdad? Porque en todo momento están predicando sus bendiciones, sus empresas, su dinero, lo que Dios ha hecho materialmente, pero el Dios de aquí abajo, porque el Dios del cielo no da esas bendiciones. Y se comparan con otros, se comparan a sí mismos, con otras personas. Bueno, y un verdadero siervo de Dios no debe de ser así. Por eso tenemos la boca de Dios abierta, bendito hermano y bendita hermana, para ver el fruto de un falso profeta y el fruto de un verdadero profeta. Prosigamos leyendo, por favor. Dice en el versículo 13, pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta ustedes. Ahora dice, pero nosotros no nos vamos a gloriar desmedidamente, o sea, sin medida. ¿Por qué, bendito hermano y bendita hermana? Mire, si yo he sido un instrumento de Dios para poder ofrecerle sacrificios santos y agradables, no animalitos cojos, no animalitos enfermos, sino cristianos que hoy pueden caminar en el mar y pueden estar con las alas del gran águila y pueden estar en la cruz, no me voy a gloriar porque no fui yo, no fui yo, no fui yo. Fue el amor de Dios, fue el poder de Dios. Yo nada más fui la flauta, el órgano, la guitarra, el instrumento para que Dios tocara la melodía que lo transformó. Entonces, yo nada más me voy a gloriar con Dios en ser un escogido, el ser un sirviente, el ser un instrumento. Me voy a gloriar en haber sido llamado, en tener la luz, en tener las riquezas que Cristo Jesús me trajo, que es el campo, que es ser un ministro. Hasta ahí nada más. Pero si yo puedo hacer algo y si puedo traer gente, la gloria siempre va a ser para Dios. Por eso Pablo dice, nosotros no nos gloriamos como ellos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. ¿Cuál es la regla que Dios nos dio por medida? Y cuando hagan todo lo que les mandé hacer, no se gloríen, dijo Cristo, díganse siervos inútiles, porque es lo que les mandó a hacer su Señor y porque lo pudieron hacer por el amor y por la potencia que actúa en los que tienen fe. Entonces, eso es la medida con la que... Y eso hágalo en secreto con su Padre. Dice entonces, para llegar también hasta ustedes. Porque aquí lo que vamos a ver es que Pablo fue escogido y mediante el amor de Dios, Dios lo envió para llegar a los corintios cuando eran gentiles, cuando no eran cristianos. Y esto es muy importante lo que vamos a ver, bendito hermano y bendita hermana. Le voy a adelantar un poquito para que pueda entender usted los versículos que vienen, ¿verdad? Porque hoy la mayoría de las congregaciones o la mayoría de los que se dicen cristianos no van a la gente que no conoce a Dios a predicarles, sino que van con los mismos cristianos a tratarlos de arrebatar de otras congregaciones y les dicen, vente para acá, aquí mi pastor, aquí mira, está mejor, está más cerca, y se dedican a arrebatar ovejitas en vez de dar el evangelio
se meten en fundamento ajeno donde ya fue predicado Cristo, que es lo que vamos a ver ahorita. Este es otro fruto, ¿verdad? Porque yo conozco muchos cristianos y muchas cristianas que no dan el evangelio, no tocan puertas, pero sí van con cristianos a tratarlos de confundir, a tratarlos de engañar y a jalárselos. Mire lo que dice. Porque, dice en el 14, porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta ustedes, pues fuimos los primeros en llegar hasta ustedes con el Evangelio de Cristo. Y sí, mire, yo le voy a decir algo que pasa, bendito hermano y bendita hermana, ¿no? Hoy a mí me han dicho algunas personas, no, fulano de tal tiene tantos en su congregación, fulano de tal tienen tantos, pero sabe que la mayoría son arrebatados. Mire, gloríese cuando usted llegó por primera vez y pudo convertir por medio del Espíritu Santo, y gloríese con Dios, cuando llegó, cuando la persona era gentil, cuando era católica, cuando estaba en el mundo, y por medio de Dios y como instrumento usted la ganó para Cristo. En eso nos vamos a gloriar, no en las congregaciones que han arrebatado hoy a muchos cristianos, ¿verdad? Y se glorian por la cantidad, pero ni siquiera padecieron, ni siquiera sufrieron, ni siquiera saben dar el evangelio de salvación, ni siquiera saben predicar la palabra para convertir a un católico, a un testigo de Jehová, a uno de Alá o cualquier religión que tenga fuera del cristianismo, no tienen el poder para convertirlos a la fidelidad y a los pies de Cristo. Entonces, a mí me ha pasado muchas veces también esto, por eso puedo comprender la palabra, ¿verdad? Que una vez que yo trabajé y que fui a ganar cuando no eran cristianos, porque aquí, pues la regla de Dios es que yo no me meto en fundamento ajeno, es que si yo no esté arrebatando gente de otras iglesias, al menos que la gente por una prédica como esta se dé cuenta que está en un mal lugar, se dé cuenta que está en un mal, que no es un pastor, y entonces venga, pero yo no la voy a arrebatar siendo un falso pastor, sino predicándole la verdad. Pero aquí estamos hablando de falsos pastores, ¿verdad? Que el que llegó a las vidas de los corintios, al que le costó trabajo de ganar esas ovejas, fue a Pablo. Y dice, y no nos extramilitamos, no pusimos un límite para llegar a ustedes. Dice en el 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Ahora dice, nosotros no nos gloriamos desmedidamente metiéndonos en trabajos ajenos. Sí, porque hay muchos cristianos que dicen, tengo tantos en mi congregación, pero no los ganaron, no fueron a predicarles desde un principio cuando eran católicos, cuando son mismos cristianos que han sido arrebatados y han sido confundidos por estratagema y engaños de falsos apóstoles o de falsas profetisas o de falsos siervos que arrebatan en vez de dedicarse a salir. O usted, pastor o pastora, no hay pastoras, pero usted sale a tocar puertas. Usted, en vez de atender sus negocios, sale a estar ganando gente. ¿Verdad que no? O la mayoría. Si usted es uno de ellos, pues bendito sea, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, a esto se dedican a arrebatar, y los mismos cristianos, entre ellos mismos, hay una, y vente para acá. A mí me tocó alguna ocasión, cuando Dios me permitió en un tiempo en el sur de la ciudad llevar la palabra, y yo ya tenía más o menos como 3 o 4 años con un grupo de ovejitas que tuvieron un crecimiento espiritual en su momento. Yo recuerdo que ahí cerca a unas calles, porque esto estaba muy lejos en Milpalta, en la delegación Magdalena, estaba muy lejos. Yo recuerdo que había una congregación ahí del Séptimo Día, ¿verdad? Dije que no iba a decir nombres, pero iglesia sí. Entonces fueron, cuando vieron que ahí se daba palabra y que eran cristianos, fueron a tratar de arrebatarlos y fueron a tratar de llevárselos con el engaño de decirles que Dios mandaba decir que ellos se tenían que congregar en el lugar más cercano donde Dios había puesto una congregación. Así los trató de engañar. Bueno, no le voy a decir más porque yo no me voy a gloriar con ustedes, ¿verdad? Ni con Dios, pero gracias a Dios las ovejitas fueron rescatadas mediante la palabra de Dios,
y mediante la palabra de Dios se enfrentó a esos falsos cristianos con la palabra de Dios y dejaron de molestar. Entonces, a eso se dedican el día de hoy, ¿verdad? Y se glorian en fundamentos ajenos, se empiezan a gloriar en algo que no les costó trabajo, que no les costó lágrimas, que no se sentaron, porque yo le digo, mucha gente que se ha ido de aquí, no voy a decir nombres, a mí me costó años, me costó lágrimas, me costó ruegos, me costó, y luego fueron arrebatados y los recibieron en otras congregaciones, y esas que no han llorado ni tuvieron el trabajo de llegar a sus vidas, se glorian porque tienen una más y se glorian en la cantidad. Es lo que nos está diciendo la palabra, fíjese bien. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre ustedes conforme a nuestra regla. Ahora, aquí está el trabajo, ¿verdad? El trabajo de un verdadero representante es sentarse todos los días, atender, llorar, amar, dar la vida hasta que crezca la fe de esa ovejita para entonces Dios nos recompense y podemos gloriar con Dios hasta que tengamos ese fruto. Pero los que arrebatan no se dedican a preparar ni a disipularlos ni a darles una forma. No, se los engañan y les tuercen las escrituras y no les enseñan la cruz ni el camino de Dios. Dice en el versículo 16, y que anunciaremos el Evangelio en los lugares más allá de ustedes y sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya está preparado. Fíjense bien, y predicaremos el Evangelio más allá de ustedes sin entrar en alguna obra donde ya hayan predicado el Evangelio, sin entrar en fundamento ajeno, porque eso no me pertenece, eso lo ganó algún otro pastorcito, ¿va? O pastorzote si es de Dios, sin meterme para no gloriarme en cosas ajenas, sino poderme gloriar en el amor y en el trabajo que Dios me está permitiendo para llegar a las almas que no conocen a Dios. Ahora, ya le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, y nos los ha dicho Dios, mejor los testigos de Jehová salen a las calles a predicar que los mismos que se dicen cristianos. Aunque los testigos de Jehová no son de Dios, lo afirmo, no los defiendo, pero tienen un fruto por lo menos aparentemente mejor que el de los cristianos, porque yo aquí en la zona donde vivo y en ninguna zona veo cristianos tocando puertas como Dios mandó, porque está la apostasía el día de hoy. Pero sí veo cristianos que están arrebatando y tratando de engañar a otros cristianos para arrebatarlos de la sincera fidelidad a Cristo, para arrebatarlos de la cruz. Entonces es lo que estamos viendo. Versículo 17 dice, mas el que se gloríe, gloriese en el Señor. Mas el que se gloríe, representante, no se gloríe con los hombres, no se gloríe con la gente que tiene, no se gloríe porque está arrebatando y se está metiendo en fundamento ajeno, no se gloríe por eso. Gloríese en el Señor cuando el Señor lo esté utilizando para ir a predicar el Evangelio más allá, a donde nunca ha sido predicado. Y gloríese cuando usted haya ido con un católico, cuando haya ido con alguien que no cree en Dios, cuando haya ido a cualquier otra religión, a predicarles la verdad y a ganarlos, y a sentarse y a discipularlos, y a que crezca la fe, y a sentarse por años con ellos entonces, y no se gloríe con los hombres, porque estos se glorian con los hombres. El día que usted pueda hacer eso, gloríese con el Señor y dele gracias. Esa es la regla, bendito hermano y bendita hermana. Vamos a continuar en 2 de Corintios y vamos a leer todo el capítulo 11 porque va fortaleciendo esta enseñanza con el capítulo 10 para poder reconocer el fruto de un verdadero siervo de Dios. Dice en el 11, ojalá me toleren un poco de locura. Sí, tolerarme. Ahora dice, fíjense, la palabra tolerar es sopórtenme, aguántenme por favor un poco de
de locura. Y la locura, recuerde cuál es. La locura, aparte de predicar la cruz de Cristo, el apóstol Pablo se va a poner de ejemplo, aunque no se debería de poner de ejemplo, porque ahorita vamos a ver que por el peligro que estaban las ovejitas, se iba a tener que gloriar y dar un testimonio de cómo era él y de cómo debe de ser un verdadero representante. Pero lo iba a hacer porque los amaba, porque los celaba, y este pueblo estaba a punto de ser arrebatado por gente o por falsos pastores o por falsos profetas que ya habían desde aquel entonces. Entonces, mire, tolerando un poquito de locura, dice, porque o celo con celo de Dios. Y es muy importante, ¿verdad? Porque toda la gloria va a ser para Dios. Recuerde que el celo viene de cuidar una esposa virgen. El celo viene de cuidar una oveja. El celo viene de que cuando venga Cristo Jesús, tengo que presentar a la iglesia como una esposa dispuesta con una vestimenta blanca y sin mancha para las bodas del Cordero. Entonces, lo celo es que el otro señor, el adversario, Satanás y todo su ejército quieren llevárselo a que usted se case con Satanás, a que su Señor sea Satanás. Entonces el celo es decir, no, fuiste comprado para Cristo, tu esposo es Cristo y ese es el celo. Así como una persona cela a su esposa cuando la ama, ¿verdad? Que no la deja ni voltear a ver a otro hombre, ni coquetear y la cela porque la ama. De igual manera el celo de Dios es proteger y cuidar al rebaño contra estos inicuos hijos del diablo que se dedican a gloriarse en la carne, en las apariencias, pero que en ningún momento tienen un corazón inclinado a cuidar a las ovejas, ni inclinado a cuidar los negocios del Padre. Entonces, mire, dice aquí, porque os celo con celo de Dios, pues los he desposado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Y aquí está el celo. Era lo que le decía, ¿verdad? Porque fíjense, los he desposado con un Señor. ¿Qué es desposar? Bueno, desposar es el compromiso cuando en el bautizo usted recibe las arras del Espíritu Santo, usted recibe el anillo de compromiso, el pacto, ¿verdad? Para que en el discipulado, porque cuando se pone el anillo de compromiso, bueno, pues se pueden casar al año, al 6 años, pero ya está apartada para mí. En el momento que la mujer pone su dedo y accede a ponerse el anillo de compromiso, que hoy son las arras del Espíritu Santo, está aceptando un pacto de no ver a ningún hombre más y esperarme un año o el tiempo que se proponga para llegar a las bodas. De igual manera, usted se bautiza, se le pone un pacto, se le dice que ya no puede ir a voltear a ver al otro señor, que ya no puede fornicar con él, que usted ya está comprado, que usted ya tiene las arras, que usted ya tiene un pacto, y entonces se va a esperar hasta que Cristo Jesús le ponga el vestido blanco y se case, que es el ministerio. Entonces, así lo celo yo también a mis ovejitas con celo, y ese celo no proviene de mí, proviene de Dios. Entonces, mi trabajo es presentarlos como una esposa virgen, y este trabajo lleva años, lleva días, lleva meses a los mansos, a los que verdaderamente creen, ¿verdad? Para que lleguen a ser perfectos y desposarlos con Cristo Jesús, porque el día que los desposemos con Cristo Jesús y los entreguemos y presentarlos como una esposa virgen y pura a Cristo, es cuando ya presento yo al animalito sin mancha. Es cuando ya le digo, Señor, aquí está, ya lo puedes utilizar como señora, ya lo puedes utilizar para que cuide a tus hijos, ya lo puedes utilizar para que sea una iglesia. Eso es, bendito hermano y bendita hermana, el verdadero camino y un verdadero ministro. Dice en el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Ahora,
el temor de los representantes no es nuestro, es de Dios dentro de nosotros, hermana. Y el temor es que lleguen los falsos profetas, que lleguen los falsos pastores, los falsos apóstoles el día de hoy con la sabiduría de Satanás, ¿sí? Y engañen de alguna manera a los que habían sido llamados y escogidos. Porque recuerde que Eva era una persona escogida, estaban trabajando en la obra de Dios ya. Y fíjese bien, pero me temo que como la serpiente con su astucia. Entonces, aquí estamos dándonos cuenta ya que Satanás ya no utiliza serpientes, ahora utiliza seres humanos, porque en aquel entonces no habían seres humanos como ya lo vimos en las enseñanzas que vimos en un principio. ¿Por qué Satanás utilizó una serpiente? Porque no habían seres humanos para poderse meter, pero ahora hay montones en la puerta ancha que dicen, yo quiero ser de Satanás, yo quiero andar en la carne, yo quiero su mesa. Bueno, pues a eso se utiliza Satanás y el verbo que tienen y la palabra no es de ellos tampoco. Y tienen una labia para engañar y tienen una filosofía dada por Satanás para engañar con astucia a los que verdaderamente se han ganado y a los que verdaderamente tomaron su cruz. Entonces, el apóstol Pablo temía de estos falsos representantes, como hoy también esta enseñanza, hermana y hermano, es para que usted le tema y crea en Dios. Porque a mí me han tocado ovejitas que me han dicho, yo soy muy listo o yo soy muy lista, a mí nadie me engaña, tengo ya tanta edad, ¿verdad? Y nadie me engaña. Pues mira, hermano y hermano, no le creyeron a Dios, porque ni aun yo, que Dios me ha prestado su sabiduría para repartirla, me siento capacitado como para no ser engañado, porque a mí me ha tocado ver muchos varones que tuvieron una estatura como Salomón, una estatura, dije que no iba a decir nombres, pero usted debe de saber muchos que hoy aparecen en medios de comunicación muy famosos, que en su momento estuvieron bien, en su momento fueron hombres entregados, pero que ahora fueron engañados por la astucia de Satanás, por otras falsas iglesias o falsos representantes y quedaron con vendas mágicas. Entonces, la palabra es de Dios. Ahora, aquí en los Corintios había esta gente, estamos en la segunda carta de los Corintios. Recuerde que, ¿por qué son tan largas? ¿Por qué hay primera de Corintios y segunda de Corintios? Porque fue un pueblo muy numeroso y fue un pueblo que costó mucho trabajo a Pablo para que alcanzaran un tamaño espiritual. De hecho, usted lee lo que es primera de Corintios y el pueblo estaba inclinado a pecar, pero el trabajo de Pablo y el trabajo en conjunto de la iglesia pudo ganar a los corintios, y aquí en esta segunda carta los corintios ya tenían más de 4 o 5 años siendo, recibiendo la bendición de las enseñanzas de Pablo y de la iglesia. Ya tenían 5 o 6 años aquí en esta carta, y aún así eran hombres que ya conocían el camino, que ya tenían palabra en el corazón, y aún así estaban siendo engañados. Todos los corintios. Entonces, hermana y hermano, no se sienta seguro si es que creen la palabra de Dios, porque Satanás tiene mucho más sabiduría que usted. Entonces, eso temía. Y fíjate lo que dice: con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Cuando aquí habla de sentidos, es que cuando Dios nos bautizó, cuando Cristo Jesús nos dio el Espíritu Santo, nosotros recibimos sentidos espirituales, recibimos un corazón no de piedra, sino de carne, un corazón espiritual, recibimos vista espiritual, recibimos un lenguaje espiritual, recibimos un oído espiritual, fue despertado nuestro espíritu. Y yo le he explicado ya en algunas enseñanzas pasadas que así como mi cuerpo tiene 5 sentidos, ¿verdad? Que es el tacto, el gusto, el olfato, la vista y el sabor. Estos sentidos, cuando yo tomo tequila o eh, algún líquido que tenga alcohol y me emborracho, puedo perder alguno de mis 5 sentidos. Por eso
en el mundo se dice, no anda en sus cinco sentidos, ¿verdad? Y porque no se dan cuenta ya de lo que hacen los borrachos. Entonces, recuerde que Satanás trae simbólicamente una copa, que cuando yo participo de los deseos de la carne y le hago caso a Satanás y agarro y como, porque la comida es hacerle caso a su voz, entonces mis sentidos espirituales empiezo a ser ciego, ya no escucho la palabra de Dios, ya no puedo palpar las cosas de Dios. Ya no puedo tener un corazón espiritual, sino ahora voy a tener un corazón duro, porque estoy perdiendo mis sentidos espirituales. Es lo que viene a arrebatar Satanás. Satanás y sus falsos profetas, sus seguidores, que son sus hijos, y que ya le dije en enseñanzas pasadas que estos no saben que hicieron un pacto con Satanás, ¿verdad? Piensan que son de Dios. Acuérdense que ya vimos que Dios les manda un espíritu de estupor para que crean en la mentira y se queden porque rechazaron la verdad en su momento. Satanás los utiliza para extraviar sus sentidos, para hacerlos pecar, para que usted consagre su vida al mundo, para meterle otros dioses, porque el pueblo de Dios nada más tiene un Dios y nada más servimos y adoramos a un Dios. Pero estos meten varios dioses, ¿verdad? Que ya le he hablado yo de enseñanzas pasadas. ¿Cuáles son los dioses y cuál es la idolatría de estas iglesias que se autodominan cristianas, pero que son dirigidas por Satanás? Entonces dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que les hemos predicado, o si reciben otro espíritu que el que hemos recibido, o otro evangelio que el que habéis recibido, o otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleran, bien lo toleran. Y mira, hermana, Dios nos deja la bendita palabra, hermano y pueblo de Dios, para meditar, ¿sí? Que si la palabra está viva es porque para eso está el pastor, para esto está el representante, para cuidar a las ovejas mientras no terminan su discipulado, porque mientras no terminan su discipulado están en peligro. Muchas ovejas se sienten sabias, muchas ovejas piensan que no les va a pasar nada, pero muchas ovejas desprecian al pastor cuando quiere protegerlos y cuando se les dice no te acerques a esta persona, no te acerques porque te va a arrebatar, no hacen caso. A mí me han arrebatado mucho porque fueron incrédulos, pero también han habido algunos mansos que han escuchado el consejo. Recuerde que David arrebataba las ovejas del hocico del león y del hocico del oso, y representando simbólicamente un pastor que cuando llega alguno de estos representantes a tenerlos en el hocico, como yo se lo dije allá en el sur, y no nada más en el sur, en muchas partes me ha tocado que muchos falsos cristianos han llegado a la congregación que Dios me ha permitido trabajar por años a tratarlos de arrebatar, a tratarlos de engañar, a tratarlos de bajar de la cruz, y a muchos sí lograron bajar, pero fue el pago que Dios les dio por incrédulos y por haberlos escuchado. Entonces, son peligrosos, hermanos y hermanas, porque mire lo que dice, ¿verdad? Porque si viene alguno predicando otro Jesús el que le hemos predicado, otro Jesús, sí, predican a Jesús, predican al Hijo de Dios, predican, sí, pero otro Jesús que les hemos predicado es el que no predica la cruz, porque el Jesús de la Biblia vino a predicar la cruz, vino a predicar una muerte, vino a predicar ya no peques más, vino a predicar que íbamos a ser comprados, vino a predicar que Él era el Señor, vino a predicar que ahora le pertenecíamos, vino a predicar que no podíamos nosotros estar en nuestros razonamientos, vino a predicar que Él era la cabeza, vino a predicar una muerte total. Pero otro Jesús, ¿verdad? Yo meto otro Jesús, aunque no hay otro Jesús, pero lo meto, ¿verdad? A predicar, si puedes pecar, si puedes hacer esto, no es cierto que Cristo Jesús vino por pecadores, no es cierto que nada más vino por puros justos, eso es legalismo, y predican otro Jesús que el que les hemos predicado, no el Jesús de la Biblia. Y claro que para predicar otro Jesús tengo que torcer las escrituras o tengo que hablar 100 palabras con mi boca y una con la Biblia. Fíjese bien, o si reciben otro espíritu que el que habéis recibido. Aquí está, porque ¿qué espíritu recibimos nosotros? El Espíritu de Jesús.
y resucitó nuestro espíritu. ¿Pero qué es recibir otro espíritu? ¿Un demonio? ¿Un demonio? Porque eso no lo recibimos, eso no nos vino a dar Cristo Jesús. Entonces, estas personas traen demonios adentro. No lo digo yo, bendito hermano y bendita hermana, lo dice la palabra de Dios. Y bien, toleran, fíjese bien. Y otro evangelio del que les hemos recibido, porque les vienen a predicar otro evangelio. Recuerde que el evangelio son buenas noticias. Recuerde que ya hemos visto en estas enseñanzas que el evangelio es desde Mateo hasta Apocalipsis, que el Evangelio nos enseña el nuevo pacto, nos enseña la cruz, como lo hemos visto con muchísimos versículos bíblicos. Pero ¿qué es meter otro Evangelio? El que meten muchos que enseñan a no tomar la cruz, a no morir al mundo, a no ser la luz del mundo, a no dar su vida a Cristo, a no ser santos. Ese es otro Evangelio. Y hay muchísimos. Aquí está la palabra. Ya desde aquel entonces empezaba esta maldición. Ya desde aquel entonces empezaba los instrumentos de Satanás. Por eso nosotros pusimos estas enseñanzas con una base bíblica desde un principio, porque Satanás engaña y a eso se dedica. Y recuerde que Dios profetizó dos pueblos, uno de la serpiente y otro de la mujer. El de la serpiente iba o es el día de hoy el que tolera, el que les gusta este evangelio, el que les gusta que les rasquen el oído, porque aquí dice Pablo, bien toleran, a ellos sí los toleran, pero a nosotros que predicamos la verdad no nos toleran. Por eso, como empieza a decir Pablo, tolérenme un poquito de locura, tolérenme, escuchen, porque viene a otro y eso sí, ay, qué rico habla, ay, qué rico. Entonces, mire, sí puedo hacer estas cosas y ya soy salvo. Palabra de Dios, bendito hermano. ¿Por qué hay tantos cristianos engañados? ¿Por qué está la apostasía, quitando el velo al pueblo de Dios? Dice en el versículo 5, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Mire, ¿cómo dice Pablo? Y creo que yo no he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Y aquí ya está hablando de apóstoles como hoy, o pastores, pero la mayoría hoy se autodominan apóstoles. Y cuando dice grandes, es porque la gente los hace grandes, es porque es el veneno que trajo Satanás. Vas a ser como Dios, te van a aplaudir, te van a reconocer y te voy a utilizar yo para que engañes a mucha gente y te aplaudan. Grandes apóstoles como hoy, porque yo le voy a decir una cosa, hermano y hermana bendita de Dios. Hemos visto en estas enseñanzas que un siervo verdadero puesto por Dios es un criado. Usted es mayor que yo, porque usted todavía no alcanza un discipulado y una forma y usted está al cuidado mío, que Dios y Cristo Jesús me dijo, cuida mi rebaño, apacienta mi rebaño y yo soy un sirviente de usted, mientras usted se discipule, soy un criado de usted para estarlo cuidando, para estarlo sustentando mediante el Espíritu Santo y mediante la palabra de Dios. Más la diferencia es esos grandes apóstoles. No, a mí lávame mis pies, a mí voléame, a mí págame, a mí cárgame mi portafolio, a mí págame un avión o réntame un carro si quieres que vaya a dar la palabra, porque soy grande, soy un apóstol. Entonces, estamos viendo la diferencia de un verdadero siervo puesto por Dios. Dice en el versículo 6, pues aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todos se los he demostrado. Y pongamos atención, porque un verdadero representante puesto por Dios habla toscamente. Porque mire lo que dice, porque aunque soy tosco en la palabra, tosco es las cartas de Pablo son duras, tosco, la palabra tosco es lastimar a alguien. Yo recuerdo, ¿verdad?, que cuando jugaba con mi esposa me decía, eres muy tosco, me lastimas, ¿verdad? No mides tu fuerza. Bueno, cuando estaba joven, ¿verdad? Ahorita ya no estoy joven. Entonces, la palabra tosco es que se lastime a alguien. Entonces, así se habla con autoridad, pero cuando se lastima a alguien, hermano y hermana, es cuando está a punto de morir. Es para despertarlo en amonestación. Así habla Dios. Por eso dice, pues aunque sea tosco la palabra,
no lo soy en el conocimiento. Y es muy importante porque el apóstol Pablo siempre daba en su corazón a relucir, a no dejar con hambre a ninguno, a aclarar toda duda, a enseñarles desde la noche, desde la mañana y si fuera posible, horas y horas. Y él, en el conocimiento que tenía, se los había demostrado. Como también, bendito hermano y bendita hermana y bendito pueblo de Dios, un representante debe de sacar el tesoro viejo y el tesoro nuevo de su corazón. Un representante debe de tener la canasta llena de pan y saciar. Y debe de tener conocimiento para cualquier tema y para cualquier duda que la ovejita pueda tener y saciarla y que quede satisfecha. Pero cuando es un verdadero representante, una de las características es que habla con autoridad, es que habla toscamente como Cristo Jesús habló, ¿verdad? Hay de ustedes, hay de usted, hay de ti Corazín, hay de ti Betsabai, porque los quise reunir, pero como no quisieron, hay de ustedes porque les viene algo horrible. Como Cristo Jesús dice, son hijos del diablo, arrepiéntanse y hagan frutos dignos. Entonces, así habla Dios. Dios habla toscamente, hermana y hermano. No habla con palabras persuasivas, no habla con palabras para halagarlo, no habla con palabras bonitas. Entonces, vayamos aprendiendo. Dice en el 7, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde. Ahora, fíjense bien, pequé yo humillándome a ustedes. ¿Qué es humillando? Lavé pies, les serví, dejé mi casa, dejé mi esposa, dejé todo por venir a ser sus sirvientes. Pero esos grandes apóstoles, ¿cuándo se humillan ante ustedes? ¿Cuándo están inclinados de rodillas, rogándole y llorando para que no peque? ¿Cuándo están suplicándole y con lágrimas lavándole los pies y sirviéndole a todas horas? ¿Cuándo se humillan a usted y le dicen que son sirvientes, que le van a dar su vida, que cuenten con él, que están para darle vida? ¿Cuándo se han humillado? Estos grandes apóstoles no se humillan, llegan como dioses, llegan como Cristos, llegan a que les aplaudan, llegan a buscar primeros lugares, llegan a que los reconozcan como el Papa. Eso es un veneno de Satanás, bendito hermano y bendita hermana. Entonces, ¿qué dice Pablo? Porque ya estaban a punto de ser arrebatados. ¿A poco pequé yo para humillarme? Por humillarme, fíjense bien, pequé yo humillándome a mí mismo para que ustedes fueran enaltecidos. Y esto quiere decir, ¿verdad?, que nosotros nos humillamos lavando pies como criados para que la oveja algún día sea enaltecida por Dios y llegue a tener un ministerio. Por cuanto les he predicado el evangelio de Dios de balde, porque ya estaban a punto de ser arrebatados por falsos profetas y que todo lo que les había predicado Pablo iba a ser en balde. Como así yo le digo, hay muchas ovejitas que estuvieron aquí que sí fue en balde el predicarles el evangelio por años. Pero hay otras que el trabajo de Dios lo valoraron, el amor de Dios y la humillación que Dios hace por medio de sus siervos, la valoraron y han sido exaltados por Dios el día de hoy. Pocas, porque estamos en el tiempo de la apostasía, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el 9, y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, a ninguno fue carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia, y en todo me guardé y me guardé para no serles gravosos. ¿Y sabe de qué está hablando, hermano y hermana? De esto. Dice, y cuando yo tuve necesidad y estuve entre ustedes y tenía necesidad de dinero, a ninguno fui carga, porque hoy estos grandes apóstoles son carga. Usted llega a las congregaciones y son una carga, siempre están pidiendo el diezmo, siempre dicen pásele, siempre lo están exhibiendo y siempre ponen a la gente a ver quién da y quién no da, ¿verdad? Siempre son una carga. Entonces, Pablo
tenía necesidad, tenía hambre, porque dice que a veces estuvo en hambres, ¿verdad? Estuvo en desvelos, estuvo desnudo. Un verdadero representante es probado por Dios, ¿verdad? Y muchas veces pasamos necesidad hablando materialmente, pero cuando el apóstol tuvo necesidad, dice, no fui carga a ninguno de ustedes, o sea, no les pedí el diezmo, no les pedí ofrendas. Lo que le importaba a Pablo era que tuvieran un crecimiento espiritual para después que cumplieran con los demás mandamientos. Pero no, hoy los falsos apóstoles, antes de enseñar la cruz, antes de enseñar el verdadero evangelio, lo que primero enseñan es el diezmo. Y no, hermano y hermana. Primero hay que tener paciencia con la ovejita si es que tiene la vista puesta en su corazón. Ahora, estos grandes apóstoles pusieran carga. Dice, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Claro, había otra congregación de Macedonia que estaba espiritualmente más avanzada que los corintios y ellos sabían que tenían que darle sustento al representante, que tenía que vivir de algo, el representante, ¿verdad? Y entonces ellos sí cumplían y le daban para las necesidades a Pablo. Dice, y en todo me guardé y me guardaré para no ser gravoso. Porque estos grandes apóstoles, ¿qué cree que llegaban a pedir? La lana, el diezmo. Por eso Pablo está, o más bien Dios, por medio del apóstol Pablo, nos deja plasmada esta escritura para abrir ojos. Recuerde que la palabra está viva el día de hoy, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 10, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. Ahora dice, por la verdad que está en mí. La verdad es que Pablo tenía esta palabra en su corazón. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá esta mi gloria en la región de Acaya. ¿De qué gloria está hablando? De que nosotros tenemos que presentar el Evangelio gratuitamente sin estar siendo una carga, sin estar anunciando el diezmo, las ofrendas. Y esta gloria, que si Dios sabe que tengo necesidad, que si Dios sabe que estoy con gente pobre, pero a mí no me importa el dinero, es una gloria que Dios me va a dar porque estoy atesorando donde no hay ladrón y polilla, porque estoy poniendo en primer lugar la vida de las ovejas que el egocentrismo y el maldito dinero y ser uno de los miles de obreros fraudulentos que hay. Entonces, dice Pablo, a mí no se me impedirá esta mi gloria de seguir predicando el evangelio gratuitamente. Dice, ¿por qué? Porque no los amo, Dios lo sabe. Ahora, de igual manera, muchas veces la ovejita no se da cuenta del amor de un verdadero representante porque es ciega. Porque empieza a escuchar a los grandes apóstoles y empieza a escuchar grandes prédicas y les empiezan a rascar el oído y no se dan cuenta del amor. Ahora, a mí, pues no nos interesa, ¿verdad? Porque dice, ¿por qué? ¿Por qué no se me impedirá esta mi gloria? De no ver por el dinero, sino por ustedes, porque no los amo. Dios lo sabe. Y ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, cristiano bendito de Dios, que el amor es aquel varón que ha dejado casa, hijos, esposa, trabajos, toda su vida por estarlo discipulando, que lo encuentre a todas horas, que esté en todas horas con usted para estar enseñando el camino de la verdad, con santidad, sin pecado. Ese es el amor. Ahora, yo trabajo para Dios. Dios sabe si yo amo al rebaño que Dios me permitió y que me confió, y si no lo amo. Yo que le he dicho en algunas enseñanzas, hermano y hermana, yo lo amo, pero solamente Dios sabe si lo amo. Yo le dije que mientras me permitiera Dios, no iba a fallar durante todo el tiempo que me permita Dios en estar subiendo enseñanzas, porque ese es el amor verdaderas, para que haya un fruto de Dios que es de vida. Bueno, dice, más lo que hago de no pedir diezmos, de no pedir ofrendas, de no serles gravosos, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello sean hallados, a fin que en aquello
sean, perdón, vuelvo a repetir el versículo, mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Los falsos apóstoles, ¿verdad? Deseaban. ¿En qué tenían la mirada puesta? ¿Qué deseaban? El tener fama, el tener más ovejas. Acuérdense, el meterse en fundamento ajeno y el tener esto. A fin de que en aquello en que se glorian sean hallados semejantes a nosotros. Aquí está, ¿verdad? A ver, despierten, pueblo, despierten. A ver si estos grandes apóstoles tienen el fruto que nosotros tenemos de no estar pidiendo diezmos, de no estar pidiendo ofrendas. Porque yo le digo, bendito hermana y bendito hermano, delante de Dios. Y que Dios me quite mi parte de la vida que me ha prometido si yo le digo mentira. Pero desde que Dios me ha permitido ser un ministro, aquí nunca se toca el diezma, el ofrenda, no. Se toca el mandamiento y el que lo quiera hacer cuando tenga un crecimiento espiritual como los de Macedonia, lo harán. Pero primeramente la prioridad de Dios y el amor de Dios para que la gloria sea de Dios en un ser humano debe de ser el sentir de amar, debe de ser el sentir de enseñar, debe de ser el sentir de no ver su bolsa, sino ver la vida de la ovejita. Entonces, ahí está la comparativa que Dios en su palabra nos hace. A ver, esos grandes apóstoles que sean semejantes a estos, a ver si es cierto, a ver si predican 1 año, 2 años gratuitamente sin estar siendo gravosos. Si usted está en una congregación donde no hay este fruto, le vuelvo a repetir, no me estoy metiendo en fundamento ajeno, estoy predicando, ahí no está Dios, échese a correr. Pero si usted está en una congregación donde hay este fruto, quédese mi amigo, quédese mi hermano y valore lo que Dios le ha dado y hágale caso a su representante. Bien, dice en el versículo 13, porque estos falsos apóstoles, aquí ya dice falsos, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Ahora, no lo digo yo, lo dice Dios. Entonces, se dicen cristianos, despierte, bendito pueblo de Dios. Son falsos apóstoles, no son puestos por Dios. Ya vimos los requisitos que Dios pide para que yo sea un verdadero representante. Ya vimos los requisitos. Yo espero que no se le olvide. Entonces, estos no quisieron pagar el precio. Estos son obreros fraudulentos. Fíjese bien lo que dice aquí, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Fraudulentos es que un fraude significa engañarle y darle algo que no es. Le pongo un ejemplo. Yo puedo hacer un fraude, por ejemplo, con una botella de coñac, etiqueta azul, ¿verdad? Y que me la termino y luego la lleno con una jeringuita, con un líquido parecido, ¿verdad? Pero en vez de meterle coñac, le voy a meter un ron Bacardí, que no es muy bueno, ¿verdad? Del mismo color, lo voy a sellar, ¿verdad? Voy a comprarme un sello vuelta y lo voy a vender como si fuera un coñac original. Y aquella persona que me lo va a comprar va a pagar y yo la voy a engañar con algo que aparentemente es. Y le voy a cobrar algo que no vale. Es lo mismo, bendito hermano y bendito pueblo de Dios. Estos obreros son fraudulentos, se la pasan pidiendo algo que no lo merecen, ¿verdad? Algo que no es, meten una comida, meten un engaño y todavía cobran y le meten fraude porque no le están dando el amor, no le están dando la palabra de Dios. Y se disfrazan como apóstoles de Cristo, como ya lo hemos visto. Disfrazarse, ¿verdad? Por fuera son sepulcros blanqueados, pero por dentro traen lobos. Por dentro, aparentemente tienen cara de piedad, pero por dentro están llenos de huesos muertos. Por dentro se disfrazan como apóstoles de Cristo. Se disfrazan, dicen soy cristiano, pero no lo son, bendito hermano y bendita hermana, y engañan a muchos, engañan a la mayoría. Ya le dije, los corintios, investíguelo, estamos en la segunda carta, por lo menos tenían 4 o 5 años de estar escuchando la palabra por medio de Pablo y por medio de la iglesia que Dios había constituido ahí. Y aún así estaban casi siendo engañados. Versículo 14.
Dice, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, fíjese bien, que a mí no me impacta, o sea, no es en la Biblia, en los consejos de Dios no es maravilla, por eso a mí no me maravilla que haya tantas congregaciones falsas, no me maravilla, está escrito por Dios, ya es palabra de Dios, estamos en la apostasía. Ahora, Satanás se disfraza, a Satanás lo pintan con una cara de monstruo horrendo, con cuernos. No, hermanito y hermanita, Satanás se arregla, se perfuma y pone cara con ojos de luz, pone cara bonita y se disfraza de ángel de luz. Y recuerde que un ángel bíblicamente es un representante, ¿verdad? Entonces, ahí también está Satanás. Entonces, yo le digo, bendito hermano y bendita hermana, todos estos falsos obreros, falsos apóstoles, traen demonios, traen principados, traen espíritus satánicos de Satanás y son guerreros de Satanás, son soldados de Satanás para ir a bajar de la cruz a los que tenemos la verdad. Ese es el trabajo de los falsos representantes y de los falsos cristianos el día de hoy. Versículo 15. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Ahora, no son ministros de Dios. A mí me dicen, el hermano dice que son hijos del diablo. No lo digo yo. Mire lo que dice aquí. Que sus ministros, ahora, yo soy ministro de Cristo, también hay ministros del diablo. Los fariseos y los sumos sacerdotes eran ministros del diablo cuando Jesús les decía, ustedes son de vuestro padre el diablo. Si fueran de Abraham, las obras de Abraham harían y creerían en mí. Entonces, son ministros y un ministro trabaja. Y un ministro se dedica a ministrar palabra, hermano y hermana. Entonces, recuerde que también hay ministros de Satanás que se disfrazan. No, usted cualquier iglesia en la calle que diga que es cristiana y el subtítulo, permítame, pero ya le estamos diciendo cuál es el fruto, cuáles son los requisitos que debe de tener un verdadero representante. Ya lo vimos en Tito, ya lo vimos en Timoteo, ya lo vimos en 2 Corintios 5. Hemos visto muchísimo para que nadie le engañe y sepa reconocer a usted a un verdadero varón puesto por Dios, qué fruto debe tener. Y seguimos fortaleciendo la palabra, porque aquí estamos viendo que un verdadero representante se humilla, que un verdadero representante llegó a las vidas de estas personas y Pablo no se metió en un fundamento ajeno, sino Pablo trabajó desde un principio en ellos y que él no les pedía el diezmo, no les pedía la ofrenda y que él estaba inclinado a dar la vida por ellos. Entonces, estamos reconociendo, estamos viendo la comparativa, bendito hermano y bendita hermana. Dice en el versículo 15, así que no están cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces aquí está la paga de ellos, ¿verdad? El juez es Cristo, yo no lo condeno a usted, falso apóstol, yo no lo condeno. Más bien, lo estamos desenmascarando si usted es uno de estos, ¿verdad? La palabra de Dios está desenmascarando, está quitando el fundamento que usted tiene, que es el diablo. Entonces, van a recibir algún día su justo juicio en el lago de fuego, una perdición eterna. Dice en el versículo 16, otra vez digo, que nadie me tenga por loco, o de otra manera, recíbame como un loco, para que yo también me gloríe un poquito. Ahora bien, ¿por qué decía Pablo? Aparte de que estaba loco por la cruz de Cristo, pero no se refiere a esto, es porque él va a empezar a dar testimonio de lo que debe de ser un verdadero apóstol. Y sí va a gloriar cuando un representante no se puede gloriar con el hombre. Yo no puedo decir, mira hermano, yo tomé mi cruz, yo hice esto, yo. No, 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 hermano, ahí está. Y hermana, la oración, por ejemplo, de dos, uno que estaba hincado y el otro decía, yo no soy como este Señor, yo antes diezmo, yo antes guardo tu palabra, no como este. Y Dios dice, a él escuché y a ti no, porque ¿quién se va a poder gloriar delante de Dios, hermano y hermana? Nadie. Entonces, esa locura, Pablo estaba tan preocupado por estas ovejas que tenía
que tenía que dar testimonio de lo que él había hecho y gloriarse un poquito para que se dieran cuenta y abrieran los ojos y hacer una comparativa de los falsos y de los verdaderos. Por eso dice, lo que hablo, no, en el 17, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como locura, con esta confianza de gloriarme. Aquí está ya. Lo que voy a hablar no lo voy a hablar conforme al Señor Jesús, sino con un poquito de locura para gloriarme. Poquito. Pero ya le dije, yo comprendo a Pablo que se iba a gloriar y se iba a poner en comparativa con esos grandes apóstoles, no para que le aplaudieran, sino para que no fueran engañado este pueblo. Dice en el 18, puesto que muchos se glorian según la carne, también yo me gloriaré. Según la carne, también yo me voy a gloriar. Ahora, empieza a decir, fíjese bien, porque de buena gana toleran a los necios siendo ustedes cuerdos. Dice, ¿por qué de buena gana toleran a los necios siendo ustedes cuerdos? Ya le dije que los corintios tenían la cabeza de Cristo. Los corintios eran cuerdos. ¿Se acuerda que hablamos en algunos pasajes la vez pasada de lo que era ser un animal irracional y de lo que era estar cuerdo? Cuerdo es tener la palabra y la mente. Y estos habían tenido 4 años con la cabeza de Cristo y con una sabiduría. Pero dice, ¿por qué toleran a los necios siendo ustedes cuerdos? Porque Dios nos enseña, bendito hermano y bendita hermana, que mientras estemos en la carne, gemimos, como ya lo vimos, el no ser de vestidos, porque yo tengo que golpear mi carne y me gusta, ¿verdad?, que me rasquen el oído, me gusta que me digan que puedo hacer una concupiscencia sin que me sea pecado, sin que pierda la vida eterna y que siga teniendo el favor de Dios. Me gustaría a mí escuchar, ¿verdad?, decir, ¿sabes qué, Lalo? Mañana no tienes ya tantos años trabajando, vete de vacaciones, tómate unas 2 semanas, o 3 semanas de vacaciones, regresa y ya tienes tantos años trabajando, nada más vas a trabajar ya 2 veces a la semana, pues ¿cómo no me gustaría, verdad? Pero es una palabra de Satanás, hermana y hermano, porque yo soy cuerdo y siendo cuerdo no me voy a dejar engañar porque tengo la sabiduría de Dios. Pero a muchos cristianos les gusta, por eso dice que se amontonarán maestros a rascarles el oído según sus concupiscencias. Recuerde todas las citas bíblicas que hemos visto para que no se lo olvide. Por eso dice, ¿por qué toleran si alguno los esclaviza? Fíjese bien. ¿Por qué de buena gana toleran en el 19 a los necios, siendo ustedes cuerdos? Entonces, ya le dije, bendito hermano y bendito hermano, ¿por qué los toleran el día de hoy? Porque el pastor debe de estarlos cuidando, ¿verdad? Por eso tememos, por eso no se sienta seguro. Si usted es discípulo y si usted, bendito varón de Dios y bendita varón, enseña la palabra, pues si no tiene estos requisitos que hemos visto en todas estas enseñanzas y si usted no está haciendo lo que Cristo y Dios pusieron para ser un siervo, pues haga frutos dignos, mejor de arrepentimiento y hágalo. Bendito pueblo de Dios, benditos hermanos en Cristo Jesús. Se me ha ido la hora de la enseñanza número 56. Si Dios me lo permite y si así lo quiere, mañana continuaremos con estas enseñanzas que ya queda poco para que termine estas enseñanzas y yo me despido con un beso con óculo sato y con amor fraternal, deseándole gracia y paz.